Porque estamos celebrando el acto de homenaje a José Pedro Varela en el 177 aniversario de su nacimiento, al reformador y creador de la educación del pueblo y a quien nos legó una escuela laica, gratuita y obligatoria, principios fundamentales de la educación en nuestro país. Si para el individuo la educación es de vital importancia, lo es más aún para el pueblo en una democracia republicana. José Pedro Varela, un verdadero placer estar aquí, recibir a las autoridades y en especial a las delegaciones que nos acompañan. La escuela número 4 Artigas. El aplauso para los alumnos y maestros de la escuela número 4. La escuela número 5 José Pedro Varela. Felicitaciones, gracias por estar junto a los maestros. La delegación y abanderados del Colegio José Pedro Varela, que están por aquí también. Gracias por acompañarnos. Y la Escuela y Liceo Dr. Elvio Fernández, también con delegación de banderas. La educación toda celebrando este homenaje a José Pedro Varela. Agradecer la presencia de las autoridades, del presidente del CODICEN, del profesor Robert Silva, lo acompaña el doctor Juan Gavito, consejero de CODICEN, la profesora Dora Graciano, también consejera del Consejo Directivo Central, la doctora maestra Graciela Fabeiro, directora general de Educación Inicial y Primaria, la magíster Olga de las Heras, subdirectora general de Primaria. Agradecer y en clave ANEP que nos acompañe la doctora Laura Otamendi, estimada Laura, en nombre de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, y el profesor Óscar Yáñez, en nombre de la Dirección General de Educación Secundaria. Agradecer al cuerpo inspectivo, demás autoridades, representantes y autoridades de los colegios, que es un honor que estén junto a nosotros aquí en la plaza para celebrar este encuentro. Agradecer a todos, a los invitados especiales, y en especial al municipio CH, a la alcaldesa, al director del municipio por darnos el apoyo y poder realizar este encuentro de particular importancia aquí. Una vez más, gracias por acompañarnos. Iniciamos este acto protocolar entonando las estrofas de nuestro himno nacional. Ahora yo voy a invitar al magíster Horacio Bernardo, que nos va a acompañar, coordinador del Plan Educativo Cultural del Consejo Directivo Central de la ANEP, que nos va a acompañar con una semblanza de José Pedro Varela. En primer lugar, bueno, agradecerles por estar aquí y agradecerles también a las autoridades, a la ANEP y al Consejo, a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria por la invitación, por este acto que es realmente muy importante para la educación de nuestro país y para nuestro país todo. Yo quisiera señalar algunos aspectos de la vida y de la obra de José Pedro Varela a partir de 3 frases. Y a partir de ellas elaborar algunas reflexiones al respecto. La primera frase es la siguiente. Van a ver que tiene un carácter de llamamiento, ¿no? Dice: cuanto más hondo sea el mal que tenemos que remediar, tanto más grande debe ser el esfuerzo. Emprendamos, pues, con fe la obra de la educación. Esta es parte de las frases finales de lo que es la lectura sobre educación, un discurso pronunciado el 18 de septiembre de 1868
que coincide con la fecha en la que se inaugura o se da por iniciada la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Continúa esta frase diciendo sobre la educación: noble y grande idea que, como todo lo que es verdaderamente popular, pide a todos los hombres su concurso, sin preguntarles ni sus creencias religiosas ni su color político, y que, como todo lo que es bello y justo, debe entusiasmar y conquistar a las almas jóvenes. Fíjense ustedes que la educación la plantea Varela desde el principio como algo que está más allá, no solamente de las convicciones políticas o religiosas de cada uno, sino además más allá de las edades. Es algo que nos convoca a todos. ¿Y por qué dice cuanto más hondo sea el mal que tenemos que remediar, más grande es el esfuerzo? Porque en la época de Varela, piensen que era una época bastante convulsionada. En primer lugar, desde el punto de vista de la educación, había bastantes problemas para remediar. En Montevideo, si bien cada vez había más escuelas, pero era bastante insuficiente la situación escolar en el siglo XIX. Piensen ustedes las últimas 3 décadas del siglo XIX. Y si en Montevideo era problemática la cuestión, en el interior era terrible. Un poco antes, una década antes de este discurso de Varela, hubo un informe que se conoce como el informe Palomeque, que ese informe señalaba las graves carencias que había en campaña sobre la educación. El analfabetismo y la carencia de maestros instruidos, porque muchas veces no había maestros que fueran capaces de enseñar, hacía que nuestra república tuviera graves problemas educativos que había que remediar. Había que encontrar una forma de cambiar esa situación. Pero si el problema era educativo, también era social. El siglo XIX era un siglo muy convulsionado. Y de hecho, el propio Varela, luego en otro texto, en la legislación escolar, va a decir algo. Fíjense, yo acá puse una notita. Dice: en medio siglo de vida independiente que lleva la República, no ha gozado tal vez de 2 lustros de paz. ¿Y de qué paz? Llena de recelos, agitada, enferma, y lo que es más, no continuada sino por cortos intervalos de algunos meses o de 1 o 2 años. En 45 años, esto lo escribe en el 75, 18 revoluciones. Bien puede decirse que la guerra es el estado normal de la República. Piensen ustedes, 18 revoluciones en 45 años, desde el 30 hasta el 75, que es en donde escribe esto. Y aquí es donde quiero pasar a comentarles la segunda frase de Varela, que esta es ya el final de su vida, y que justamente se enlaza con esto de las revoluciones políticas y el problema que había en nuestro país. Dice: la reforma educativa está en la introducción de nuevos sistemas, de nuevos programas, de nuevos textos, pero la revolución está en el método. Y agrega: lo primero, o sea, los nuevos programas, los sistemas, modifica la instrucción, pero el método es el que cambia la educación. Hay una diferencia sustancial entre instruir, entre enseñar conocimientos y educar, que es algo que también involucra las capacidades, la forma de interactuar de los individuos. Y Varela propuso un método, primero a través de la Escuela Elbio Fernández, que fue un laboratorio, luego a nivel departamental en Montevideo y luego a nivel de todo el país. En la educación del pueblo, Varela propone un programa con distintas asignaturas, y fíjense qué interesante que una de las asignaturas, ¿saben cómo se llama? Pensar. Varela decía que la verdadera educación era la que enseñaba a pensar a los individuos. Por supuesto, sí, matemáticas, lengua, gimnasia, en fin, una serie de elementos. Pero enseñar a pensar, a ejercitar las facultades mentales que se pueden enseñar. Muchas veces parece que fuera algo natural el pensar, pero no, se puede ejercitar. Y Varela propuso algunos ejercicios específicos, metodologías trajo muy específicas. Una de ellas es las lecciones sobre objetos. Las lecciones sobre objetos consistían simplemente en tomar un objeto, por ejemplo una naranja o una planta,
y observarla, que los niños descubrieran por sí mismos sus cualidades, sus características, que las compararan con otros objetos y que conforme fueran observándolos cada vez con más profundidad, pudieran ir llegando no solamente a ver lo visible, lo que se puede detectar, sino intentar reflexionar más allá de eso, pasando hacia los conocimientos científicos. O sea, pasando de observar una naranja, decía Varela, se puede llegar a estudiar la esfera, a estudiar la Tierra como una esfera, en fin, una serie de elementos. Las lecciones sobre objetos, junto con las lecciones sobre moral, son para Varela formas en las que se prepara a los individuos para la vida individual y la vida también en comunidad. Y si a Varela le importaba tanto que esa educación no fuera puramente de memoria, porque en aquella época, vamos a decir la verdad, mucha de la educación era de memoria. Se aprendía, por ejemplo, las sílabas de memoria, o se aprendía, habían formas de preguntas y respuestas que los niños tenían que aprender de memoria, o sea, no era por razonamiento. Si a Varela le importaba tanto la observación de los objetos, que se aprendiera a partir del razonamiento propio, yo les pido ahora, siguiendo a Varela, que observemos un objeto particular, un objeto que tenemos todos ante nuestros ojos, que es este monumento. Y este monumento tiene muchas frases, tiene muchos símbolos, tiene muchos elementos, pero quiero detenerme en un aspecto simplemente, que es la tercera frase de las que le quiero comentar, y es la que está escrita allí. Faltan algunas letras, pero se puede determinar. La educación difundida en todas las clases sociales. Esta frase es muy potente y muy simbólica. Cuando hablamos de clases sociales, no solamente hablamos de cuestiones económicas, también hablamos de que no todas las familias parten de la misma nivel cultural. ¿Y qué es lo que sucede con la educación si nosotros no establecemos una educación pública? Dice Varela, la educación va a ser para unos poquitos, y la idea es que sea para todos. Y ahí viene, ¿y cómo se logra eso? Se logra a través de tres principios, que son tres principios fundamentales para Varela y para nuestra educación. El primero de ellos es el de la obligatoriedad. La escuela debe ser obligatoria, porque si no fuera obligatoria, los más pobres o aquellas familias con menor nivel cultural tal vez no puedan mandar a sus hijos. Muchas veces en aquella época de Varela mandaban a los niños a trabajar por cuestiones económicas, por cuestiones de necesidad. La obligatoriedad es el primer requisito, pero para que la escuela sea obligatoria debe ser gratuita, y para eso toda la sociedad debe contribuir a que esa obligatoriedad sea posible. Y si pensamos en una escuela obligatoria y gratuita, piensen que todos los niños están allí, debe ser laica. Esto quiere decir que debe estar más allá de todo dogma religioso o político, de modo que el poder institucional no sea utilizado con fines parcializados y que realmente la educación tenga una base racional, una base científica que pueda darle libertad de conciencia a todos quienes están educando. Yo los invito después a que sigan explorando este monumento, pero quisiera terminar recalcando estas ideas. La idea en que la importancia de la educación radica en formar y mejorar nuestro país en su conjunto individual, pero también a nivel social, y que esa educación, esa mejora, también insume pensar en que lo que nosotros estamos realizando, la educación, no es simplemente una tarea puntual, sino que una tarea que nos convoca a todos, una tarea que involucra, como dice en la educación, a todas las clases sociales, a todos los individuos y a todo nuestro país. Muchas gracias y gracias por la invitación. Muy bien, le agradecemos al magíster Horacio Bernardo. Aquí vamos a invitar al presidente del CODICEN, profesor Robert Silva, para que nos acompañe con algunas palabras. Buenos días a las delegaciones, a las autoridades en primer lugar, a los colegas de CODICEN, de primaria, secundaria y UTU,
que están aquí presentes, a los padres, a los familiares, a las delegaciones de las escuelas públicas y del Colegio José Pedro Varela y de la Escuela y Liceo Elbio Fernández por estar presentes hoy en un día bien importante y significativo. El 19, esta Administración de la Educación cumplió 2 años al frente de la misma. Asumió el 19 de marzo del año 2020, cuando esta instancia tradicional en nuestra educación de recuerdo y de celebración del nacimiento del gran reformador de la escuela del Uruguay, como lo fue José Pedro Varela, no se pudo realizar. Estábamos con clases suspendidas, sumergidos en una pandemia desde el 13 de marzo del año 2020. En el año 2021 tampoco lo pudimos realizar porque las clases, si bien habían comenzado, a los pocos días, lamentablemente, hubo que suspender el 23 de marzo las clases nuevamente por la situación de pandemia. Fueron años muy difíciles, tanto el 2020 como el 2021, pero hoy nos encuentra juntos y nuevamente en esta plaza frente al reformador de la educación para celebrar en el recuerdo a él lo que la educación ha significado en este país y ratificar una vez más y para siempre, como nos ha caracterizado, la vigencia de los principios que orientaron su obra y que han hecho de esta sociedad del Uruguay una sociedad diferente, que a pesar de tener un país pequeño a escala regional y mundial, a pesar de tener pocos habitantes como sabemos que somos, nos hemos diferenciado en las artes, en las ciencias, en la cultura, en todas las áreas de desarrollo humano, justamente por tener a la educación, chiquilines, a la educación como herramienta fundamental de desarrollo, de ser lo que cada uno de ustedes quiera hacer en la vida. A todos nos tocó estar en el lugar que hoy están ustedes. Todos fuimos a la escuela, a esa escuela que José Pedro Varela creó a fines del siglo XIX y que se desarrolló fuertemente durante el siglo XX, que constituyó un Estado benefactor como es el Uruguay, un Estado que ha trabajado desde siempre para que todos ustedes, todos, independientemente de su lugar de origen, tengan las mismas oportunidades. Y como dice la Constitución, nos diferenciemos todos los que estamos aquí por nuestros talentos y nuestras virtudes. Desde el Gobierno de la Educación, hoy recordamos con orgullo a Varela y ratificamos nuestro compromiso con los principios fundamentales de su obra, con la laicidad en primer lugar, que en las actuales circunstancias recobra un valor muy importante, que va más allá incluso de lo que implica la misma, porque la laicidad contribuye al desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes. La laicidad, en definitiva, posibilita que los estudiantes piensen sobre su propio pensamiento y vayan construyendo sus visiones en las distintas facetas de la vida que van a llevar adelante. Por eso la laicidad ha sido, es y será siempre baluarte fundamental, y en cada uno de nosotros está la obligación de respetarla y de defenderla para que todas las opiniones estén presentes, asegurando la exposición integral y crítica de las mismas. Unido a ello la gratuidad que ha sido distintiva en nuestro país, en particular de la educación pública, que ha desarrollado desde la educación inicial, desde el jardín de infantes hasta la universidad, y nos distinguimos a nivel regional incluso hoy, en el siglo XXI. Somos distintos. Hay países que no tienen, chiquilines, lo que aquí en Uruguay tenemos, y es bueno que lo valoremos, que es la posibilidad de educarnos gratuitamente, de forjar una educación que permita transitar por una sociedad en permanente de cambio a través de la adquisición de herramientas y el desarrollo de las mismas para poder insertarme con éxito en la sociedad. También la obligatoriedad, que no puede existir si no existe la gratuidad. Y por eso es muy importante hablar de la misma. Y por eso es muy importante saber que desde 1877, con la Ley de Educación Común, la educación en el Uruguay es obligatoria, es y seguirá siendo a través de las instituciones educativas públicas y privadas que desarrollan la actividad a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos más de 3.000 establecimientos educativos,
tanto de primaria, de secundaria, de UTU, de educación inicial, a lo largo y ancho de todo el país, para cubrir todo el tramo obligatorio de la educación. Y por eso hay acciones que refuerzan la misma, la gratuidad a través de momentos de pandemia, por ejemplo, atender los servicios de alimentación de la educación pública, que lo hacemos con el esfuerzo de toda la sociedad. Atender también las distintas dificultades y vicisitudes existentes a través de la inversión en informática, en tecnología, en la compra de dispositivos por más de 20 millones de dólares que se distribuyeron en la educación en todo el país. Y así sucesivamente distintas acciones que las tenemos que llevar y desarrollar juntos. Y hoy, ustedes estudiantes, ustedes niños de las escuelas de este país, nos encuentran y nos obligan a reforzar el compromiso por transformar la educación, valorando todo lo que tuvimos, valorando todo lo que fuimos. Nadie puede avanzar hacia el porvenir, hacia el futuro, si no lo hace con las luces de su pasado. Entonces, en definitiva, hoy estamos aquí, contentos de que hemos iniciado un nuevo año educativo, de que estamos juntos, las instituciones de la educación privada, las instituciones de la educación pública, porque tenemos que ser conscientes que la transformación y el cambio educativo que este país necesita llevar adelante solo se va a lograr en la medida que estemos todos juntos, espalda con espalda, trabajando por la educación, generando oportunidades a todos y en particular a aquellos que más lo necesitan. Feliz día de José Pedro Varela, feliz día de la educación de este país. Con la palabra del presidente del CODICEN cerramos la oratoria. Vamos a cantar Sembrador de Abecedario, letra y música del maestro Rubén Lena. Profesor, el coro, adelante, es un placer escucharlos. Colegio José Pedro Varela. Gracias por acompañarnos.